chicos, vamos a continuar ahora sí desarrollando el bloque de problemas, ¿sí? Nos corresponde pues trabajar el problemita número 5, ¿ya? Mira, en el caso de la pregunta 5 no hay gráfica, tú tienes que leer el problema y bueno, tienes que graficar, pues, ¿sí? Dice lo siguiente, mira, pregunta 5. Se tiene dos circunferencias tangentes, aquí tenemos dos circunferencias tangentes, recordemos que son tangentes cuando se intersectan en un punto. Dice que son tangentes exteriormente, ahí está, son exteriormente, porque si te dijera tangentes interiormente, pues sería de esta forma, ¿estamos de acuerdo? Son tangentes exteriormente, dice el dato, ¿ya? De radios R mayor y R menor. Por lógica, la circunferencia más grande va a ser radio mayor y la más pequeña radio menor, ¿sí? Dice, calcular el cuadrado de la cotangente del ángulo, del ángulo formado, dice, por la recta tangente a ambas circunferencias y la recta que une los centros de dichas circunferencias. Fíjate bien que la recta que une los centros de dichas circunferencias y la recta tangente a dichas circunferencias forman este ángulo alfa. Entonces a mí me pide el cuadrado de la cotangente de alfa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos, empezamos a desarrollar el problemita 5. Fíjate bien, ¿ya? Como yo quiero hallar la cotangente de alfa al cuadrado, tú tendrías que ver que alfa está en un triángulo rectángulo. Ahora, para que alfa esté en un triángulo rectángulo, recordemos pues una de las propiedades en geometría. Si este es el radio menor, acuérdate que el radio era perpendicular a la tangente. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo voy a hacer con la circunferencia mayor. Voy a trazar el radio, ¿ya? Y yo sé que el radio es perpendicular a la tangente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto para mí sería el radio mayor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos. Ahora, fíjate bien que para hallar la cotangente al cuadrado, que es lo que me pide, yo tendría que trabajar lo siguiente. Fíjate bien. La cotangente yo lo podría hallar en este triangulito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la cotangente es cateto adyacente, que no lo tengo y lo voy a llamar X. O sea, sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, lo que yo necesito es X sobre R y luego elevarlo al cuadrado. Ahora, una de las propiedades también en geometría es lo siguiente, mira. Cuando dos circunferencias eran tangentes, acuérdate que esta distancia era dos veces la raíz cuadrada del radio mayor por el radio menor. Entonces lo hacemos de manera directa. ¿Estamos de acuerdo? Voy a colocar aquí, fíjate bien, ¿ah? Fíjate bien. ¿Quién es la cotangente en el triángulo pequeñito? En el triángulo pequeñito la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. O sea, sería X sobre R. Pero como está al cuadrado, bueno, yo tendría pues que elevar al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos, ahora sí, vamos a empezar. Fíjate bien. Nosotros aquí podemos aplicar un poquito de geometría y hasta inclusive podríamos aplicar lo que es semejanza de triángulos, ¿ya? El triángulo pequeñito es semejante al triángulo grande. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a decir, si este es alfa, este sería 90 menos alfa. ¿Estamos de acuerdo? En el triángulo rectángulo mayor, si este es alfa, pues este también sería 90 menos alfa. Por eso es que decimos que el triángulo pequeñito y el triángulo grande son semejantes por el caso ángulo A. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, aplicar la semejanza. Acuérdate bien que toda semejanza es una proporción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a decir, en el triángulo pequeñito, ¿quién se opone a alfa? R menor. En el triángulo grande, alfa, ¿quién se opone? Al radio mayor. Regreso al triángulo pequeñito porque empecé por ese triangulito. 90 menos alfa, ¿quién se opone? A X. Y 90 menos alfa en el triángulo grande, fíjate bien que se opone a todo este lado, que vendría a ser dos veces, vamos a colocarlo así, ya, porque aquí nos va a faltar un poquito de espacio. A ver, 90 menos alfa es a X, y 90 menos alfa en el grande sería dos veces raíz cuadrada del radio mayor por el radio menor más X. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, como nosotros tenemos esa proporción, fíjate bien que lo que voy a hacer es multiplicar, tendríamos pues que multiplicar en aspa, ¿no? Si nosotros multiplicamos en aspa, fíjate bien lo que vamos a trabajar. R va a multiplicar a todo este denominador.
Entonces multiplicamos de una vez. Sería 2r por raíz cuadrada de radio mayor por radio menor más rx, y esto es igual a radio mayor por x. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Lo que yo voy a hacer es dejar el 2r por radio mayor por radio menor, y lo que voy a hacer aquí es este rx pasarlo a la derecha restando. Si yo paso restando, fíjate bien, te va a quedar así: rx menos rx, pero r mayor x menos r menor x. Luego vuelves a copiar lo mismo, 2r por la raíz cuadrada del radio mayor por radio menor, igual, factorizas x, y si factorizas x te queda radio mayor menos radio menor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que necesitas tú? Tú lo que necesitas es x sobre r, fíjate bien. Entonces yo podría hacer lo siguiente, ¿sí? Lo que yo podría hacer es dejar x a la derecha y este r pasa dividiendo. ¿Estamos de acuerdo? Voy a dejar dos veces radio mayor por radio menor sobre el radio mayor menos el radio menor. ¿Estamos de acuerdo? Es cuestión de darle forma. Para yo tener la cotangente cuadrado a x sobre r, pues habrá que elevarlo al cuadrado. Entonces yo lo voy a elevar al cuadrado. Entonces si yo lo elevo al cuadrado miembro a miembro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces al elevar al cuadrado miembro a miembro, fíjate bien que esto es x cuadrado sobre r cuadrado, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? Lo podría cambiar por la cotangente cuadrado de alfa, que es lo que yo quiero, ¿no? Ya está. 2 al cuadrado sería 4. Raíz de radio mayor por radio menor al cuadrado será radio mayor por radio menor sobre r menos radio mayor menos r menor al cuadrado, pues sería radio mayor menos radio menor elevado al cuadrado. Y esa sería la respuesta. Fíjate bien que el problema se hace complicado. ¿Por qué? Porque no me da ningún valor numérico. O sea, aquí me dice que el radio mayor es r y el radio menor es r. Si los datos son r mayor y r menor, pues la respuesta tiene que estar en función de esos datos. ¿Sí? Pasamos al caso de la pregunta número 6. En el caso de la pregunta 6, fíjate bien que nos está pidiendo la tangente de beta. Entonces, si damos una miradita ahí, la tangente de beta, ¿dónde podríamos hallar la tangente de beta? De repente tú vas a decir, profe, si este es beta, este también es beta porque son ángulos opuestos por el vértice. Si este es 90, pues este también es 90. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la tangente de beta lo puedo hallar en ese triangulito pequeño. Correcto. También podrías hallarlo ahí. Ahora habría que ver bien el problema, fíjate bien. Porque uno de los datos es que BD es igual a CD. Aunque por cuestión de gráfica no parecen lados iguales, ¿no? Por cuestión de gráfica CD es mucho más grande que BD. Pero bueno, ese es el dato que te da. Entonces mira, ¿qué es lo que se hace? Fíjate bien. ¿Ya? Aquí hay un criterio. Fíjate bien. Cuando tú tengas un triángulo rectángulo y por aquí tengas un punto medio, ¿estamos de acuerdo? La estrategia es de que tú traces una paralela, o sea, una perpendicular. ¿Estamos de acuerdo? Y si M es punto medio, pues eso también es punto medio. Y si este es 6, pues este es el doble. Teorema de los puntos medios en geometría. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate bien, recuerda eso. Entonces lo que tú vas a poder hacer aquí es lo siguiente. Como D es punto medio, lo que vas a hacer es trazar una perpendicular. A ver, trazamos una perpendicular. Ahí está. Si nosotros trazamos la perpendicular, entonces fíjate bien a qué vamos a llegar. Que si D es punto medio, pues T también es punto medio. Entonces yo podría decir que este lado es igual a este lado. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí fíjate bien que aprovechamos, ¿no? No vamos a cambiarle de repente, pues aquí vamos a colocarle así un rectángulo, una especie de rectángulo, porque los rayitos ya están colocados. ¿Ya? Ahí está. No le podemos poner lo mismo, ¿no? Entonces vamos a colocarle marcas diferentes. Ya está. Listo. Ahora sí. Lo que vamos a hacer aquí nosotros ahora es aprovechar justamente ese dato, ¿no? Acuérdate bien que si yo le coloco a este M, pues B, ¿cuánto va a ser B? B va a ser 2M, el doble. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjate bien que si tú has leído, como a mí me pide la tangente de beta, dice que ahí es la tangente de beta, pero en términos de alfa. Eso quiere decir que la respuesta está en función de una razón trigonométrica cuyo ángulo es alfa. Entonces, miren lo que yo voy a hacer aquí.
yo voy a aprovechar este triangulito rectángulo. En este triangulito rectángulo, fíjate bien que yo conozco el cateto opuesto. ¿Estamos de acuerdo? A alfa se le opone m, entonces conozco el cateto opuesto. Recordemos resolución de triángulos rectángulos. Cuando tú conoces el cateto opuesto, el cateto adyacente es lo que vale el cateto opuesto multiplicado por la cotangente. ¿Estamos de acuerdo? Y solamente... Y la hipotenusa, bueno, vamos a colocar de todas maneras la hipotenusa. La hipotenusa es m cosecante de teta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si para mí el ángulo es alfa y conozco el cateto opuesto, pues el cateto adyacente va a ser ese m por la cotangente de alfa. Y la hipotenusa sería m por cosecante de alfa, ¿cierto? Pero no me interesa, lo voy a dejar ahí nada más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a decir que esto también es m cotangente de alfa. ¿Por qué? Porque son lados iguales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, si este es alfa, entonces, como esto es un triángulo rectángulo, si este es alfa, este es 90 menos alfa. Por lo tanto, este sería alfa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo que yo te voy a pedir es de que tú trabajes en este triangulito que estoy sombreando. Triángulo rectángulo sombreado. En ese triangulito rectángulo sombreado, ¿qué es lo que conoces respecto a alfa? BE, que vale 2m, es el cateto adyacente. ¿Qué pasa cuando tú conoces un cateto adyacente? Si tú conoces un cateto adyacente, el cateto opuesto es lo que vale el cateto adyacente multiplicado por la tangente del ángulo alfa. Y la hipotenusa es n multiplicado por la secante del ángulo alfa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate bien la gráfica, fíjate bien. De alfa conozco el cateto adyacente 2m. Entonces, el cateto opuesto va a ser 2m multiplicado por la tangente de alfa. Y ahí estamos recordando resolución de triángulo rectángulo. Ahora, yo podría decir, fíjate bien, que si este ángulo es beta, pues este angulito también es beta, porque si este es 90, aquí también es 90, entonces recordemos que serían paralelas, y si este es beta. Entonces, ¿dónde voy a hallar la tangente de beta? ¿Qué es lo que a mí me está pidiendo? Fíjate. Entonces yo voy a decir, en el triángulo rectángulo, para terminar, fíjate bien, vamos a trabajar en el triángulo rectángulo ATD. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate bien, ¿eh? El triángulo ATD. La tangente de beta es cateto opuesto. Entonces yo voy a colocar aquí, ¿ya? A ver, vamos a colocar por aquí. Tangente de beta. La tangente de beta es cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? AT. ¿Y quién es AT? 2m, tangente de alfa, más m, cotangente de alfa. ¿Estamos de acuerdo? Sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? M. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a colocar sobre. Lo que puedes hacer, fíjate bien, es simplificar este m en los dos términos del numerador y simplificar este m del denominador. Entonces, ¿cuánto te va a quedar? Te va a quedar pues 2 tangente de alfa más cotangente de ¿quién? De alfa. Y este sería la respuesta. Obviamente que de repente pues se puede simplificar un poco más, ¿no? Pero como nosotros no manejamos alternativas, lo podemos dejar ahí. ¿Estamos de acuerdo, chicos? En el siguiente bloque vamos a continuar trabajando pues los dos últimos problemitas.